cada uno de nosotros podemos difundir con casi absoluta libertad, ¿no? Bueno, si viene aquí no, porque hay que firmar un montón de autorizaciones, pero, ¿no? Si es una información que podemos, pues eso, difundir nosotros mismos, ¿no? En cuanto a la apertura de las fronteras y a la reducción de las barreras arancelarias, pues les diría que hoy, por ejemplo, no estamos en una economía que tiene solo una dimensión mundial, sino que, fíjense, estamos en un mundo que opera económicamente en tiempo real. Es decir, gracias a las nuevas tecnologías, las bolsas ya no cierran nunca, ¿no? Yo me acuerdo que hace como 20 o 30 años, no, 30 no, 20 años, ¿no? En un curso en el Escorial, Enrique Iglesias, el que fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, nos decía en una mesa, bueno, en 2 días, nos decía él, ¿no? Cualquier broker del mundo podrá estar trabajando al mismo tiempo para la bolsa de Japón, para la de Nueva York y para la de Madrid, ¿no? Hace 20 años, 25, igual nos contaba eso, ¿no? Y realmente yo a veces me acuerdo de él y de esa conversación, ¿no? Porque en ese momento todavía nos parecía que eso era como surrealista. Y hoy es así, ¿no? Con lo cual, les decía, ¿no? No solo es que la economía se haya hecho mundial, sino que hoy operamos, gracias a las nuevas tecnologías, económicamente en tiempo real. Todo eso hace, ¿no? Junto a la proliferación de las empresas multinacionales, de las fusiones entre las empresas multinacionales, que se haya perdido también la conciencia de los límites territoriales a la hora fundamentalmente de operar económicamente. Yo se lo repetiré en más de una ocasión, pero creo que ya es el momento de empezar a decirlo, ¿no? La globalización en principio no es ni buena ni mala, pero es un fenómeno que hay que gobernar, ¿no? Está claro que hay que gobernarlo, aunque la globalización, igual que el primer capitalismo, tendía naturalmente a rebelarse contra el gobierno, ¿no? O contra el hecho de ser gobernada, ¿no? La economía libre quiere operar libremente, esto es, sin trabas. Y la globalización quiere operar sin trabas, ¿no? El fenómeno, yo les decía, es irreversible, conviene no ideologizarlo, pero sí conviene ser realista y asumir que estamos ante un hecho, que esto es algo que está aconteciendo, pero que debe ser gobernado. ¿Qué es lo que debe ser fundamentalmente gobernado? La internacionalización de la producción y su desplazamiento a los países del sur. ¿Por qué? Porque son más baratos. La interrelación entre las economías nacionales, la rápida movilidad de los capitales, los cambios en el conocimiento o el rechazo, por ejemplo, de las estructuras centralizadas de poder. Todo esto genera cambios muy sobresalientes que se expresan, por ejemplo, ¿no? O que han cobrado forma, o que cobran sentido, por ejemplo, les cito, en la caída del muro de Berlín. ¿No? Es decir, que cayera el muro no solo significa que los países que estaban al otro lado podían iniciar un camino hacia la libertad, sino que significa que podemos pensar el mundo como un todo. ¿No? Ese muro, que fundamentalmente afectaba a las familias alemanas en primer lugar y que afectaba a los países que estaban al otro lado del telón de acero y afectaba muy directamente a los europeos, la caída de ese muro hace que el mundo se pueda pensar como un todo. Piensen, por ejemplo, qué significa la revolución de los ordenadores personales. Todos en casa tenemos un ordenador, mejor, peor, ¿no? Afecta, por ejemplo, a lo que les decía antes, a la fragmentación de los procesos de producción y a lo difícil, por ejemplo, que es en este sentido imputar cargas fiscales a las empresas que fragmentan su proceso de producción. Yo tengo mi oficina comercial en Madrid, la sede fiscal en Luxemburgo, así no pago y producen los indios, que para eso son indios y cobran menos, ¿no? Fíjense. Otra cosa, ¿no?, que nos permite esto, acceder libremente a auténticas enciclopedias del conocimiento, dándole a un botón. La facilidad con la que hoy las empresas trasladan sus unidades de producción simplemente por razones de abaratamiento de costes, ¿no?
Pues sin lugar a dudas, el acceso, la libertad con la que accedemos a la información. Fíjense, ante todo esto hay algo que debería ser muy importante, y este no es un planteamiento moral, ¿no? Pero es un planteamiento muy realista. Está claro que si esto es un hecho, y es un hecho irreversible, y que por lo tanto lo que hay que hacer es gobernarlo, habría que gobernarlo para que todos ganáramos algo. Para que si en realidad este es un proceso que internacionaliza las relaciones, pues en ese proceso de internacionalización todos acabáramos ganando algo. No unos ganaran y otros perdieran, sino y perdieran precisamente lo que los otros ganan, ¿no? Sino que fuera una realidad que permitiera realmente que todos acabáramos ganando algo. Es verdad que las miradas negativas, diríamos, sobre el proceso de globalización vienen fundamentalmente desde aquellas miradas o reflexiones que lo que cuestionan o lo que dirigen es que la economía mundial esté dirigida fundamentalmente por los países más industrializados y que como consecuencia de ello pues no se preste la atención debida a los países pobres. Normalmente los defensores de la antiglobalización se oponen a los modelos económicos neoliberales y se oponen a lo que podríamos llamar la tecnologización, precisamente porque es muy poco ecologista, ¿no? De manera que la principal oposición, entiendo yo, al fenómeno de la globalización se dirige a un proceso que algunos entienden que es de occidentalización del mundo. Por eso les decía y les vuelvo a repetir que a lo que estamos fundamentalmente obligados es a conocer qué es la globalización para asumir, una vez hemos conocido ese fenómeno, es necesario gobernarlo, ¿no? Estamos sin lugar a dudas ante un fenómeno complejo, compuesto por lo tanto de muchísimos elementos, es un mecanismo muy complejo el de la globalización y por lo tanto no se puede mirar ese fenómeno desde una sola perspectiva o desde una sola idea, ¿no? Estamos también no solo ante un fenómeno complejo, sino ante un fenómeno ambivalente. El filósofo español Alejandro Llano dice que la globalización está tan plagada de ventajas como de inconvenientes, ¿no? Y voy a intentar, quiero leerles una cita cortita, de un artículo que Alejandro Llano publicó en la revista Nuestro Tiempo en el año 2001. Les doy la cita por si quieren buscar todo el artículo, que es muy interesante. Solo al final él dice, ¿no? Precisamente subrayando no solo la complejidad, sino fundamentalmente la ambivalencia. Dice él. Porque él intenta responder a esa tesis que es cierta, pero ahí él resalta la ambivalencia de algunos que subrayan, ¿no? Que precisamente porque las nuevas tecnologías abaratan los costes, benefician a los países menos desarrollados, ¿no? Y entonces, para subrayar la complejidad y la ambivalencia, él dice, ¿no? Las condiciones de posibilidad de este dinamismo, del dinamismo de la globalización, no estriban en la adquisición masiva de ordenadores o en la apertura de sucursales de empresas multinacionales a play de obra, según se ha dicho en la cumbre del milenio de Nueva York, sino que consiste en que lleva a decir, ¿no?, que todo este fenómeno, que las condiciones de posibilidad de este fenómeno consisten en instalar una terminal de Internet en cada escuela del tercer mundo. Y apostilla, si en tono uno se puede imaginar la sonrisa irónica, ¿no? Apostilla Alejandro Llano, sin aclarar dónde sería posible enchufarla, ya no a la red, sino a la corriente eléctrica, y qué comerían los niños y las niñas entre web y web. Fenómeno complejo y ambivalente. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre este fenómeno? Bueno, está claro que la globalización ha cambiado el modo de relacionarnos, el modo de las relaciones entre los pueblos, y ha engendrado una sociedad global
que se caracteriza por un nuevo modo de intercambiar los bienes, de intercambiar el conocimiento, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la comunicación y al transporte de datos y de información. Todo ello engendra, por lo tanto, una sociedad mundial que llamaríamos multiforme, que tiene muchas formas y que genera tantas oportunidades y esperanzas como interrogantes. Es un fenómeno creciente, pero no es un fenómeno reciente. Ya en el año 31, el Papa Pío XI, en su encíclica Quadragesimo Anno, hacía notar que la internacionalización del mercado, decía él, había llegado a invadir y penetrar las condiciones económicas y sociales, incluso de aquellos que vivían fuera del ámbito del capitalismo, hasta tal punto que informaba a esas economías todavía no industrializadas, todavía no de mercado, no capitalistas, las informaba con las ventajas y las desventajas de la internacionalización del mercado y también con sus vicios, ¿no? Ese es un fenómeno que se observa muy claramente ya en los años 60, del que el Concilio Vaticano II toma nota, y muy especialmente el magisterio del Papa Juan XXIII en la Mater et Magistra y del Papa Pablo VI en la Populorum Progressio, ¿no? Por ejemplo, y después, primero en la Populorum Progressio y después en el año 71, en esa carta de la que muchos de ustedes se acordarán, la Octogésima Adveniens, donde él decía ya en el año 71: bajo el impulso de estos nuevos sistemas de producción se están abriendo las fronteras nacionales y vemos cómo aparecen nuevas potencias económicas. Las empresas multinacionales, que por la concentración y la flexibilidad pueden llevar a cabo estrategias autónomas, por su fortaleza, por su capacidad de intervención, por su capacidad de inversión, pueden llevar a cabo estrategias autónomas. En gran parte, y aquí subrayaba sin lugar a dudas un peligro, en gran parte independiente de los poderes políticos nacionales y, por lo tanto, sin control desde la perspectiva del bien común. Al extender sus actividades, estos organismos privados pueden conducir a una nueva forma de dictadura económica. Esa es una expresión que utilizó por primera vez el Papa Pío XI en la Quadragesimo Anno. Llamaba al modelo económico capitalista dictadura económica por la concentración del capital. Si en política una dictadura es un régimen de concentración del poder político, pues en lo económico una dictadura económica es un régimen de concentración del poder económico. Y así es como leía el modelo económico de mercado capitalista Pío XI en el año 31, ¿no? Pues repitiendo esa idea y esa terminología, luego en la Caritas in Veritate, si ustedes la han leído, verán que de lo que habla Benedicto XVI es de la necesidad de una democracia económica. Podrían llevar, decía Pablo VI en el año 71, a una nueva forma de dictadura económica en el campo social, en el campo cultural e incluso en el campo político. Esta tendencia, ¿no?, lo que se manifiesta fundamentalmente en los años 60, principios de los 70, como una tendencia, no ha hecho más que acrecentarse. Les hablaba antes de la importancia que tiene el derrumbe del muro de Berlín, acrecentarse precisamente desde el último decenio del siglo XX. Todos los cambios políticos que han acompañado este proceso se han visto acompañados de profundas revoluciones políticas y económicas ante cambios que se han vivido casi revolucionarios en el ámbito tecnológico, dando lugar a situaciones y a cambios, me atrevería a decir, mucho más profundos que los que se produjeron en la primera revolución industrial. Teniendo en cuenta, como les decía, que la globalización es un fenómeno complejo y al mismo tiempo ambivalente, está claro que es un fenómeno que está abierto, o que abre, mejor dicho, nuevas oportunidades y que, por lo tanto, podría permitir generar más riqueza. El problema no está, por lo tanto, en la globalización, sino en el fin al que sirve la globalización. Esta es la valoración que hace la doctrina social de la Iglesia del fenómeno como tal. Depende del modo en que los frutos de la globalización sean distribuidos. Depende
de cómo se armonicen las exigencias propias de ese sistema de globalización